La doctora Irsa Artavia Carballo es de una familia guapileña, tiene muchos años de trabajar aquí. En otros casos yo tengo que pedir referencias de los médicos, pero no en el caso de Guapiles. Ella ha hecho un gran trabajo aquí y a mí me consta porque mi mamá y mi abuelita son, sobre todo mi abuelita, usuaria permanente de los servicios, y ella ha sido siempre muy humana, muy servicial y muy digna en la atención. Doctora, gracias por recibirnos aquí en la clínica del doctor Saborío, donde estamos grabando estas entrevistas. Usted es de una familia guapileña, su Así familia es. Carballo es guapileña. Mi mamá es Corina Carballo Chávez, guapileña. Mis tíos, Héctor, Quincho, Adúbal, ellos, de ellos solamente uno permanece viviendo en la zona, pero sí somos meramente guapileños. Soy guapileña, no por nacimiento, pero tengo 27 años de vivir acá. ¿Usted se crió en otro lugar? ¿Dónde se crió? ¿Cómo fue su niñez, su adolescencia? Correcto. Sí, yo vivía en Moravia. Toda mi niñez y adolescencia y mi tiempo universitario viví en Moravia, donde vivía el resto de toda mi familia. Carballo era en Guapiles y en Moravia. Estudié en la escuela metodista y me gradué del colegio metodista y estudié en la Universidad de Costa Rica. Con mucho costo realmente, porque yo era muy buena en matemáticas. Cuando cogí el examen de admisión, vi que la parte de matemáticas yo me la sabía, entonces me la brinqué y seguí con todo lo demás. Cuando ya se acabó el tiempo, yo no había hecho nada de la parte de matemáticas. Por lo tanto, la nota de examen de admisión no me dio para entrar a medicina y realmente era lo que yo quería hacer. Y tuve la dicha en ese momento de tener muchas amistades alrededor que me dieron mucho apoyo. Económicamente no podía pagar una universidad privada, que en aquel entonces solo había una, era la UACA. Y la Universidad de Costa Rica era hace muchos años, ¿verdad? Que en el año 1978. Entonces, bueno, yo me quedé un año en la universidad haciendo tal vez el año más duro mío, académico. Llevaba todas las materias: física, matemática, química, biología, muchas materias por suficiencia para poder tener créditos y un buen promedio de nota para poder transferirme a la carrera de medicina. Después de que yo hice ese año muy sacrificado, muy duro, con bastante problema económico en un momento dado, logré poder entrar a medicina, se llamaba diferido, por promedio, ponderado, y realmente era mi pasión. Yo quería ser médico desde que era pequeña. En una Navidad recuerdo que me regalaron una muñeca que era una enfermera y yo no quería, yo quería ser médico. Y era muy frustrante en aquel momento, como debe ser frustrante hoy en día para muchos muchachos, no poder tener la oportunidad de estudiar lo que uno quiere, para poder luego desempeñarse con gran jubileo dentro de lo que uno está prestando, ¿verdad? Y la medicina es una carrera muy sacrificada, muy humana, y verdaderamente hay que tener vocación para ser médico. ¿Cómo transcurrió su permanencia en la Universidad de Costa Rica? ¿Cómo fue que concluyó y dónde empezó su ejercicio profesional? La Universidad de Costa Rica es verdaderamente un alma mater. Realmente es duro, es una universidad muy dura, pero muy humanizada también. Los años transcurrieron, yo entré a la universidad y ahí estudié. Posteriormente, en aquel entonces, pues habían 3 hospitales donde uno se formaba: Hospital Calderón Guardia, Hospital San Juan de Dios, Hospital México. Yo me formé en el Hospital Calderón Guardia. Cuando es el momento de hacer la rifa para el servicio social, yo recuerdo que yo tomé la ficha número 36 y solamente quedaban 2 hospitales para el ejercicio de la profesión: Hospital de Guapiles, gracias a Dios, y Hospital Tomás Casas en Puerto Cortés.
tuve la dicha de tener el número 36 y escoger venir a Guapiles. Para mis últimos años de carrera, yo vivía con mi abuelita. Yo soy la mayor de 6 hermanos y todos los demás son varones. Hacían mucha bulla, peleaban y hacían mucha bulla y yo era muy histérica para estudiar. Entonces yo vivía en la casa de mi abuelita, siempre como a los 25 metros de mi mamá. Mi abuelita amaba Guapiles sobre todas las cosas y el deseo de ella era poder venir a Guapiles cuando yo me graduara. Era como ella así lo planeó durante mucho tiempo. Desafortunadamente yo en octubre mi abuelita falleció y en enero obtuve la oportunidad de venir a hacer mi servicio social al Hospital de Guapiles. Eso fue en el año de 1900. Ella era guapileña. Mi abuelita de Limón. Era de Limón. Pero era la mamá de los Carballo. La mamá de los Carballo. Se llama Mamatina. Ajá. Nosotros, pues yo me vine acá en enero de el 6 de enero de 1986. Empecé a laborar en el Hospital de Guapiles. En aquel entonces, recuerdo, tal vez como que fuera ayer, que realmente cuando yo vine a conocer el hospital, digamos que a reconocer, porque mis vacaciones eran a Guapiles. Yo estudié en un colegio, es el colegio metodista, como ya les había contado, y tenía compañeros bastante adinerados, o sea, yo estudié también y tenía una beca también. Mis compañeras viajaban a Europa, a Miami, a Disney, a todos esos lados muy lindos, y yo venía a Guapiles. Y para mí era muy lindo venir a Guapiles. Entonces, y siempre soñé con trabajar aquí. Fue muy duro venirme sola sin mi abuelita. Pero empecé mi carrera aquí, son 27 años creo. 27 años. Y aquí seguimos. ¿Qué significa para usted la atención del paciente? ¿Qué significa la relación suya con la persona que usted atiende, o con la persona que ha tenido a cargo, o con todas las personas que llegan y el servicio ha estado a cargo de usted? Realmente, en mi etapa profesional he pasado por varios, digamos que escenarios laborales, ¿verdad? En un tiempo era venir a Guapiles y era consulta externa y emergencias, y asistencia a sala de operaciones, pero básicamente era consulta externa y emergencias. Cuando el modelo de atención cambia y pasa a ser los EVAIS, entonces ya quedamos como médicos de emergencias y los demás médicos pues se fueron a los diferentes EVAIS. Para ese momento también hubo un programa en la caja lindo, fabuloso, que me llena de grandes emociones recordarlo, y es la Clínica de Atención Integral al Adolescente. Fuimos pioneros y en esta área, en esta región. Usted creó la clínica de aquí, ¿verdad? Exactamente. Yo fui el médico de la clínica del adolescente. Durante como 5 años que el programa estuvo activo, digámoslo así, con grandes satisfacciones personales, ¿verdad? La atención al adolescente, en aquel entonces sí teníamos muchas madres adolescentes embarazadas, ¿verdad? Y también un poco de drogadicción, tal vez a un nivel bastante diferente al que existe ahorita. Pero era un programa muy humano. Ese es un programa que me enseñó a mí a relacionarme realmente. Creo realmente que es la esencia de mi ser, porque yo me comporto casi siempre como una mamá. El comportarme como una mamá también me ha traído problemas laborales, porque dicen que yo soy muy alcahueta con los muchachos. Pero realmente no me gusta tratar mal ni a mis compañeros ni a mis pacientes. Y cuando usted me pregunta cómo es esa relación mía, siento que es muy humana. Y no me equivoco al decirlo realmente. Me preocupa mucho. La calidad de la atención es lo que más me preocupa. No tanto la cantidad, sino la calidad. Y esa pienso que seguirá siendo mi lucha hasta el final. Me faltan unos cuantos años. Le falta bastante, no unos cuantos años. Unos poquitillos. Sí. ¿Cómo era el hospital cuando usted llegó y cómo es ahora? ¿Cómo ha cambiado la Caja Costarricense del Seguro Social en estos años? Cuando yo vine al hospital de Guapiles, en relación al tamaño que tiene, es poco lo que ha crecido. Tal vez ha habido
unos cuantos salones más en hospitalización y ahora pues la ampliación de sala de operaciones y la estructura que se hizo para atender las emergencias. Era un hospital pequeño, donde no se pedía mucho, realmente los controles eran pocos, tal vez había un poco más de libre accionar como uno como médico. Conforme los años han ido pasando, la caja ha ido teniendo más medios de control, más medidas de control, que van hacia tal vez la atención un poco, tal vez con algunos valores de calidad, etcétera, pero se volvió como muy administrativa en un momento dado, ¿verdad? Entonces, y muy burocrática. Ya era como muy números, como un poco de burocracia en todas las cosas, entonces nosotros tuvimos que ir cambiando con el cambio, o sea, la vida nos iba haciendo cambiar, de manera, por ejemplo, que nosotros veíamos en un servicio de emergencias 1,500 pacientes por mes, tal vez en el año 94, que es cuando yo asumo la jefatura del servicio de urgencias. Ahora estamos viendo aproximadamente entre 9,000 y 10,000 pacientes, con muchísima carga, o sea, mucha área de atracción, ha aumentado montones el área de atracción. Tenemos que atender los pacientes de Puerto Viejo y Sarapiquí y los pacientes de Siquirres, básicamente en las emergencias. Y Guásimo. Entonces, sí, Guásimo realmente es nuestra área de atracción, Guásimo, Cariari, Guapiles, pero Puerto Viejo de Sarapiquí y Siquirres son solamente para las atenciones de emergencias. Pero se ha aumentado mucho realmente. En este momento hay muchísima tensión laboral. Hay mucho accidente, hay mucha violencia. Sí, claro, por supuesto. Guapiles de hoy en día es completamente diferente a la Guapiles donde yo venía a pasear de niña, donde venía a pasear de adolescente y donde empecé a trabajar. Es completamente diferente. Los índices de violencia, los accidentes de tránsito han aumentado montones. Realmente hemos tenido que prepararnos diferente para poder atender toda esa demanda, ¿verdad?, que existe. Tiene usted 19 años de estar al frente de ser jefa de emergencias, 19 años más o menos. 18. Vamos a ir a un Más o menos corte y 18. regresamos para conversar un poco de su experiencia en emergencias y de una situación que le ha tocado vivir. Ya casi volvemos. ...24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. La doctora Irsa Artavia Carballo es jefa de emergencias en el Hospital de Guapiles desde el año 94. Aquí queremos hacer, dentro de un tiempo, unos programas en esta tarea de visibilizar la obra de los médicos y las médicos en emergencias, porque los elementos más apremiantes los he vivido yo en un servicio de emergencias. Es increíble todo lo que ahí se ve, todo el esfuerzo que se hace, toda la lucha contra el tiempo. Hablemos un poco de esa experiencia suya, por favor. Realmente mi pasión de mi vida laboral es el servicio de urgencias. Y yo siempre digo, es mi servicio, es mi oficina, son mis muchachos. Es un sentido de pertenencia que creo y que le doy gracias a Dios de que realmente ha sido así, porque me ha permitido a mí entregarme por completo al servicio, a los pacientes. La puerta de mi oficina puede constarle a su mamá Camilo, puede constarle a cualquier persona que pase caminando por frente de mi oficina, que la puerta está abierta para todo el mundo.
Sí, yo lo sé por mi mamá y por el Siempre. servicio que ha recibido mi abuelita ahí. Siempre estoy a disposición del paciente, antes de cualquier otra cosa. El trabajo que hace el Servicio de Emergencias del Hospital de Guapiles es encomiable realmente. Siempre tenemos carencia de personal porque la oferta y la demanda no siempre hacen un balanceo adecuado. Entonces, mucha oferta y poca demanda de recurso humano, eso hace que uno tenga pues jornadas extenuantes, muchos pacientes, poco médico muchas veces para poder atender con calidad, como nuestro paciente asegurado realmente se merece que se atienda, con calidad. Y con calidad humana, sobre todo, ¿verdad? Entonces, mi experiencia en el servicio de emergencias es muy rica. Yo empecé a trabajar en un servicio donde el doctor Sloan, mi jefe, que Dios goce en este momento, me decía, me llamó por teléfono y me dijo, mira, es que no tengo a quién poner. O sea, como que no había mucho donde escoger, ¿verdad? Y yo dije, no puede ser, yo no quiero eso. Y realmente en ese momento lo que había que hacer era distribuciones de roles semanales y prácticamente nada más, y los roles de guardias, nada más. Hoy en día la labor que se hace en el servicio prácticamente es una labor totalmente especializada en administración. Contratación administrativa con compras, control interno, contraloría de servicios, los roles siempre de guardia, los roles semanales, nombramientos, vacaciones. O sea, realmente el trabajo se amplió en la parte administrativa. Entonces, yo seguí siendo la misma persona atendiendo la parte administrativa y la parte asistencial. Entonces, uno le roba mucho campo a la parte asistencial. Dice el doctor Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional, que han convertido muchas veces a excelentes médicos en malos administradores, que son excelentes médicos y que no potencializan esa formación y que los llevan a tareas que no deberían ser las mismas tareas del médico. ¿Qué piensa usted? Realmente el sistema de administración de la caja tiene sus deficiencias reales, ¿verdad? Yo siento que los médicos que estamos en estas áreas administrativas, pues hemos tenido oportunidades personales de irnos preparando en las diferentes áreas administrativas. Muchos, yo soy egresada de una maestría en administración, muchos tienen aparte la formación administrativa. Quizá no sea yo, digamos, la persona apta como para poder juzgar realmente si muchos de los buenos médicos, o de médicos que tal vez en la parte asistencial hubiesen sido mejor, se dedicaron a la parte administrativa, porque eso es lo que uno sienta por dentro realmente. Puede ser, conozco algunos realmente muy, muy buenos médicos que también son muy buenos administradores. Entonces realmente no podría yo decir si es cierto. Se volvieron de malos administradores. ¿Qué está mal de eso que se hizo? ¿Qué está mal? Realmente siento que la capacitación debió haber sido más a lo interno. Y la caja debe de tener, desde el nivel central, debe de tener los lineamientos de funcionamiento a nivel general. Nosotros no tenemos por qué ser un hospital diferente al Hospital Calderón Guardia. Entonces los lineamientos deben de venir desde arriba. No que como ahora, en estos momentos, yo estoy en un proceso de una auditoría interna donde juzgan mi actuar, donde resulta que yo no hago bien, según la auditoría, algunos de los procesos del servicio de urgencias, pero yo no tengo ninguna instrucción de cómo se hace. Más bien deberían de galardonar lo que yo he hecho en este servicio. ¿Por qué? Porque lo he hecho con mucho sacrificio, sacrificando a mis hijos, sacrificando a mi esposo, sacrificando a mi familia, mi tiempo extra. Mi horario es de 7 a 4 y yo salía del hospital 9, 10 de la noche porque el tiempo no alcanza. Entonces realmente cuando usted recibe un golpe como en el que yo estoy involucrada en este momento, donde resulta que durante tantos años he dado de mí lo mejor, porque
ante usted, ante Dios y ante el No, mundo, no, a mí me consta lo por lo que he la hecho. gente sabe y dice aquí. Yo soy de aquí, tengo 20 años de tener un Entonces, periódico aquí. he dado mi vida por esto. Y me costó escuchar de mi hijo mayor, que toda la vida quiso ser médico, cuando en el momento de decidir qué quería hacer, me dijo, mami, yo para ser médico tengo que trabajar exactamente como usted. Y pasar ese tiempo en el hospital, y pasar las guardias, y pasar eso. Y yo le dije, si tienes suerte, mi amor, si tienes suerte de poder trabajar. Y me dijo, entonces mejor no, porque yo quiero tener una vida normal, quiero tener una familia normal, quiero hacer triatlón con mis hijos. Y yo dije, ¿qué reclamo más grande? Fue para mí un golpe en el rostro. ¿Por qué? Porque entregándome a la institución y entregándome a mis pacientes, descuidé la esencia de mi vida, mi familia. Y eso es duro. Y a través de los años reconocerlo Pero esa es es la duro. realidad de los médicos por la gran cantidad de trabajo. Es la realidad de los médicos, es la realidad de los médicos, sí, es cierto. Pero siempre hay un alto. Creo que Dios le permite a uno, durante el transcurrir de los años, un alto. Por eso yo en este momento que estoy, digamos que en un impasse, separada de mi cargo por un periodo de 4 meses, mientras se termina alguna investigación, he tenido la oportunidad de estar en otros servicios donde hacía 20 años yo no estaba. Y realmente entendí que el trabajo que se hace en urgencias no tiene comparación alguna con ningún otro trabajo que se haga en el hospital. En el Porque es un servicio trabajo de urgencias imprevisible. se trabaja las 24 horas. Verdaderamente no hay horario. Y se trabaja muchísimo. Por lo tanto, creo que mis muchachos, como yo les digo, realmente merecen mi respeto. Y yo seguiré en la lucha. Si Dios me permite volver a mi silla, yo seguiré en la lucha. Porque tengo la convicción de querer dar un poco más de calidad. Me quedan años. Dice usted que muchos, yo digo que poquitos, pero me quedan años donde yo todavía tengo muchísimo que hacer, sobre todo manejando algo que encontré afuera, teniendo a mi esposo internado ahí en emergencias por 10 días, y me dijo, usted tiene que salir de esa oficina y ver el dolor humano, conocer la parte más humana que hay del paciente, y hacer que el paciente en los servicios de en este servicio de urgencia sea tratado con mayor calidad humana. Y yo le pido a Dios que me dé la oportunidad de volver. Sí quiero volver a mi servicio, como digo yo, y enfocarme básicamente en eso. ¿Qué significan los pacientes para usted y qué significa para usted ser médico? Son amores que uno tiene en la vida realmente. Los pacientes, para mí, no son un órgano. No es decir, este paciente es una vesícula. No, como ese paciente no es una vesícula. Ese paciente es doña Juanita, que tiene 70 años, que tiene un dolor abdominal, que probablemente tenga una litiasis en su vesícula. Eso es. Me tocó a mí que un día uno de los internos en el hospital Calderón Guardia dijera, ella es un quiste gigante de ovario. ¿Cómo? Yo no soy un quiste gigante de ovario, muchacho. Entonces, uno lucha contra eso. Nuestro paciente no es una pierna, no es una mano. Nuestro paciente es un ser integral, que tenemos que aprender a verlo integralmente. Y así es como yo lo veo. Y realmente, antes de comenzar la entrevista, le decía que muchos pacientes de la clínica del adolescente, de la cual, imagínense, estuve hace 25 años, me siguen todavía. Ayer le llevaron una tarjeta. Ayer me llevaron flores, me llevaron unos girasoles que me gustan mucho y una tarjeta que lastimosamente no la tengo aquí, pero se la puedo dar, donde la paciente me dice, gracias mi doctorcita, porque estuvo conmigo en los momentos donde yo más sola estaba. Y esas son las cosas que realmente le dan a uno la satisfacción de querer seguir adelante, porque estamos para y por los pacientes. Me gusta mucho manejar adolescentes, todavía lo hago,
Me gusta mucho involucrarme en el ámbito de la violencia doméstica y manejar esas situaciones. Mucho es quizá la parte que más me apasiona y para lo cual todos me buscan. Mi puerta la tocan adolescentes todavía, no adolescentes de aquellos años, adolescentes de hoy en día que por alguna razón dicen, doctora, me dijeron que usted me podía ayudar. Muchachitos. Y yo los atiendo. Realmente esa es la esencia. Muchas gracias, doctora Ilsa Artavia Carballo, jefe de emergencias del Hospital de Guapiles desde 1994.